Muy buenas noches a todo nuestro amado pueblo nuevamente en este tiempo. Estoy nuevamente junto a ustedes para poder transmitir en vivo a través de este medio que nos ha servido de tan gran bendición, de tan gran utilidad a la hora de poder llegar a vuestros hogares a través de estos tiempos de devocional. Recuerde que estos tiempos son tiempos especiales en los cuales justamente lo hemos destinado a fin de que cuando usted ya termine toda su jornada propiamente de casa, de actividades, de haber atendido a su familia, muchos ya a esta hora de alguna forma ya se disponen, ¿sí?, como para poder ir a descansar, y ahí es donde justamente entra este precioso tiempo de devocional, el cual estimamos pues que, como lo ha venido haciendo tanto en mi vida como en la vida de muchos otros, pueda ser de gran bendición también para usted. Mis amados, vamos a dar inicio en este tiempo con una oración inicial para poder luego también, como es nuestra costumbre, pasar a una pequeña lectura. Vamos a hacer el día de hoy con una meditación muy breve para empezar directamente a la oración. Así que pongámonos en este momento a orar para dar inicio a este espacio. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, te agradezco infinitamente por tus misericordias. Suplico, mi Señor, que en esta noche sea la gracia y el poder de tu Santísimo Espíritu el que pueda ministrar cada una de nuestras vidas. Señor, tú sabes quiénes están del otro lado, oh Dios, de esta cámara. Padre amado, y obviamente también reconoces las necesidades, las situaciones por las que ellos están pasando. Desde ya, Señor, usa este tiempo, usa este momento para poder ministrar las vidas de cada uno de ellos, mi Dios. Te lo suplico. Y que en esta noche, mi Dios, Padre, tú puedas llenarlo absolutamente todo. Quita todo vacío, quita toda ansiedad, toda preocupación, todo aquello que pueda estar turbando la mente y el corazón de cada uno de tus hijos, Señor amado. Padre, que en esta noche tu gracia y tu misericordia se manifieste, Padre amado, tal cual como tú siempre lo has querido, Señor, en piedad y en misericordia para con quienes se acercan a ti. Mi Dios, tu palabra me dice que un espíritu, Señor amado, contristado y humillado, tú no lo desprecias, Señor amado, y es evidente de que si tu pueblo viene hoy en esa condición, tú abrirás tus brazos y lo recibirás de todo tu corazón. Gracias, Señor, pongo este tiempo en tus manos, pongo, Señor amado, mi vida en tus manos para que tú la uses conforme a la gracia y a la misericordia que tú nos tienes. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a, en este momento, como es nuestra costumbre, recuerde, estamos receptando sus peticiones de oración, y lo puede hacer a través ya del teléfono 099-2229-162, ahí está el número de WhatsApp para poder enviar a través de ese medio, o a su vez ya de manera directa, como lo hemos venido acostumbrado, a través de este medio como lo es el Facebook. Ahí puede escribir su petición de oración, mi esposa está receptando, y de esa forma vamos a poder también compartir su necesidad y la nuestra para unificarla en oración, unificarla conforme a la gracia que Dios nos concede, y de esa manera creo yo poder ver en Dios milagros en nuestras vidas. Hoy estuve en la iglesia en el día de hoy por la mañana. Nos gozamos siempre poder abrir la obra del Señor y estar orando. Estuvimos ahí orando, estuvimos receptando peticiones de oración, y me gozo porque no hay día que no se abra que por lo menos el Señor no envíe un remanente para orar. Y eso me es muy grato porque veo que hay sensibilidad en medio del pueblo del Señor, y Dios pone, como dice su palabra, Él pone el querer como el hacer en nosotros. Mañana no será la excepción, mañana estaremos allí en la iglesia. Recuerde, a partir de las 9:30 de la mañana en adelante hasta las 11:30, si así Dios lo permite, estaremos nuevamente allí orando, receptando peticiones de oración. No se olvide, como ha sido nuestra costumbre, de enviar también víveres para seguir armando canastas y poderlas entregar, o puntas de comida para poderlas entregar a los hogares que más lo están necesitando. Así que le ruego en el nombre del Señor que no se olvide de esta gran también participación, no solamente de oraciones, sino también de hechos, para que podamos ver en Dios su mano y su misericordia. Bien, quisiera en este momento ir a una lectura de la Escritura, en el cual vamos a ver
como le mencionaba de manera inicial, un pequeño tiempo, ¿sí?, simplemente de reflexión. Y para ello le invito, por favor, a abrir la epístola de Santiago, allá en el Nuevo Testamento. Carta de Santiago, ¿sí?, capítulo primero. Vamos a ver versículo número 12 en adelante, ¿sí? Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12, ¿sí?, al versículo número 18 vamos a ver, ¿sí? Vamos a leer, así que desde ya le invito a que abra su Biblia y vamos a pasar de manera inmediata a esa meditación de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y leemos la Escritura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor allí: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, sí, míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, verso 18, de su voluntad nos hizo, dice allí, nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Qué preciosas porciones bíblicas, mis amados hermanos, que hoy estamos en Dios leyendo, y de las cuales, como le mencionaba, vamos en esta preciosa noche, vamos a simplemente hacer una breve meditación. Ahora, es importante considerar en este capítulo primero de la carta de Santiago, ¿sí?, el prefacio, que yo creo que está muy bien atinado, porque es necesario poder considerar que juntamente con las dificultades, ¿sí?, debe también de manifestarse la resistencia. Y ese es el tema de esta noche, ¿sí?, la resistencia a través de las pruebas, ¿sí? Esa resistencia, mi amado hermano, que muchas veces se manifiestan como penos, digamos que en algunos casos, como las mayores debilidades. Mucha gente podría decir que soporta alguna situación en su vida, pero no mucha gente puede resistir, ¿sí?, el tiempo que dura la prueba, mi amado. Y es allí donde Dios en esta noche quiere obviamente dar un énfasis especial. Usted puede pasar por pruebas, y de hecho creo que la mayoría, ¿sí?, de nosotros las pasamos, pero cuando estas, digamos que han venido con maletas, cuando estas aparecen en nuestra vida y no se quieren ir, esas, mi amado, son las que a la verdad manifestarán en nosotros, ¿sí?, lo que somos. Y el Señor en esta noche, a través de la carta de Santiago en el capítulo primero, nos dice allí justamente en su palabra que el estar ya en pruebas, o el estar ya experimentando de estas dificultades, nos hacen, mi amado hermano, merecedores de la bendición divina. Parece algo contradictorio, porque nadie podría decir: hermano, yo cuando estoy por pruebas me siento bendecido. Obviamente que no. Pero bajo la óptica de Dios, bajo la óptica propiamente, ¿sí?, de la palabra, pasar por tribulaciones, pasar por pruebas, mi amado, forma parte, ¿sí?, de la vida cristiana. Jesús ya lo habría dicho, y creo que sí lo hemos anunciado en otros pasajes bíblicos, que Dios, así como a su Hijo, obviamente lo sometió a obediencia y lo hizo a través, obviamente, de las pruebas,
Mi amado, también es bien cierto que Jesús dio una garantía de que así como hemos estado, a sus discípulos se lo dijo allá en el Evangelio de Juan, así como ustedes han estado conmigo en mis pruebas, en mis tribulaciones, en mis necesidades, también si ustedes estarán conmigo, obviamente, ya en otro tipo de faceta. Estarán conmigo sí, en la gracia, en la gloria, en la recompensa. Y todo eso, mi amado, todo eso, sí, todo eso será de gran bendición. Pero claro, la prueba, mi amado, conlleva obviamente dolor. La prueba por lo general conlleva sufrimiento. La prueba por lo general conlleva intranquilidad, conlleva necesidades, conlleva llanto y no risas. Ahora, la Escritura nos dice, mi amado hermano, en este versículo 12, que cuando estamos sí, sometidos a... Sí, y quiero por favor aquí sí topar de pronto otras versiones bíblicas. Si me voy, por ejemplo, hemos leído lo que es la Reina Valera así del 60, sí, pero si ya voy a otras versiones bíblicas, siempre me gusta a mí cotejar con otro tipo también de pronto de versiones, esclarecer un poco más ciertos significados bíblicos. Por ejemplo, cuando voy a la Nueva Versión Internacional, dice aquí, por ejemplo, hermanos míos, consideren muy dichosos, ¿sí?, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Dice, bienaventurado, obviamente, los que están soportando la término tentación, amado, también se lo puede asimilar como una prueba. Sí, yo sé que si ya quiero ser un poquito más hermenéutico, quiero ser un poquito más, diríamos, específico ya en la separación de lo que es una prueba y una tentación, obviamente que hay una diferencia, por supuesto que sí. Sí, una tentación, ¿en qué se diferencia con una prueba? Bueno, una tentación tiene como base, sí, digamos que se da haciendo uso de mis debilidades. Sí, siempre una tentación aprovechará mis debilidades, mientras que una prueba no necesariamente aprovechará digamos así, mis inclinaciones hacia aquello que me hace débil, sino que bien pudiera estar enfrascada en cualquier otra situación que no necesariamente sean mis debilidades. Un ejemplo, si alguien tiene o ha tenido conflictos posiblemente con algún tipo de vicio antes de conocer al Señor, llámese tabaco, llámese licor, llámese mujeres, llámese droga, llámese como se llame, cuando se presta una tentación, ¿sí?, obviamente usará eso que en un momento de mi vida me tuvo cautivo, será el elemento que sobre todo el enemigo, ¿sí?, hablando de Satanás, ¿sí?, se valdrá para poderme, ¿sí?, provocar, para poder de alguna forma ponerme, como dicen por ahí, la cascarita para ver si tropiezo y caigo. Eso en cuanto a una tentación. Siempre la tentación tendrá como un fundamento la concupiscencia. Pero cuando se habla ya más de pruebas, las concupiscencias ya diríamos que pasan a un segundo escenario. Las pruebas ya no tendrán necesariamente que ver con mis debilidades. Simplemente una prueba puede ser que caiga, Dios no quiera, un hijo enfermo y esto a mí me golpee duramente, no solamente en el área sentimental, sino aparte también en las finanzas. Entonces, todo esto tiene que ver, obviamente, tanto lo uno como lo otro, tiene que ver con un denominador común. Pruebas o tentaciones sí tienen un denominador común. Tratarán ambas de que yo, ¿sí?, no me mantenga firme en la fe. Por eso es que cuando se lee en la Nueva Versión Internacional, la NBI, en el versículo 2, que me dice, hermanos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, y usted si quiere puede cambiarle, como lo dice la Reina Valera del 60, o diversas tentaciones. ¿Sí? Cuando Dios nos da esta, y aquí quiero yo por favor que usted lo vea como Dios lo ve, no como el hombre lo ve, sino como Dios lo ve. Cuando se presenta delante de nosotros pruebas o tentaciones, un hijo de Dios debe de verlo como oportunidades. Tenga eso muy presente. Son oportunidades. ¿Para qué? Para que usted pueda en Dios salir triunfante. Para que en Dios usted pueda, sea concupiscencias o pruebas, ¿sí?, pueda usted superarlas. Ese es el objetivo esencial cuando Dios permite que algo acontezca en nuestras vidas.
Dios no lo hace porque es malo, porque como dirían a veces los estudiantes que son ociosos. La maestra que sí, la tiene ensañada conmigo y justo hoy tomó lección, sí, y no me dijo nada. El estudiante debe de ir eso, estudiado ya, ¿no? ¿Verdad? Debe estar preparado, pero la intención de Dios no es dejarnos de años, no es dejarnos pisoteados en la prueba, ¿sí? O no es la intención de Dios de que caigamos, ¿sí? Que nos resbalemos y Dios riéndose nos diga, ajá, no pudiste superarla. No, esa nunca es la intención de Dios. ¿Sabes por qué? Porque más adelante lo dirá el Señor, sí, porque Dios siempre es un Dios bueno. Dios es un Dios, mi amado hermano, que no se goza en la destrucción o en la calamidad. Yo quisiera que tú vengas conmigo porque es algo importante considerar dentro de la Escritura. ¿Qué es lo que Dios piensa en sí mismo cuando el hombre cae? Sea por una concupiscencia o sea por un pecado generado a consecuencia de una prueba. Y aquí sí te quisiera que apuntaras o que lo busques rapidito en la Biblia. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 18, libro de Ezequiel, capítulo 18, verso número 32, dice el Espíritu Santo lo siguiente: porque no quiero, y esto es importante, ojo, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. ¿Qué quiere entonces Dios? Y ahí lo dirá el verso 32. Convertíos pues y viviréis. Qué gran declaración de Dios para los hombres. Amén. Y esta palabra no necesariamente está limitado para el pueblo de Dios, está limitado para la humanidad. Dios no quiere la muerte. Dios no quiere que tú caigas. Dios no quiere que tú no superes la prueba o que no venzas la tentación. Al contrario, Dios quiere que la superes, Dios quiere que la resistas, porque en eso vamos a concentrar en esta noche esta reflexión, en la resistencia en medio de las pruebas. Soportar es sinónimo de resistir, ¿sí? Soportar es sinónimo de aguantar, ¿sí? Mi querido hermano, Dios desea que en el pueblo del Dios haya resistencia. Y allí, mi amado, sí, cuando vuelvo a la carta de Santiago, ¿qué dice el Señor? Mira que estoy leyendo en este momento a través de la versión NBI. Dice el Señor ya en el verso 3, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, dice en esa versión. Produce constancia, o lo que es igual, produce perseverancia. Amado, qué importante es tener el apoyo, sobre todo cuando de pronto usted tiene un muchacho que está, no sé, me imagino que a veces puede pasar, ¿no? Que usted lo pone en algún tipo de estudio adicional propiamente de la escuela o del colegio, lo pone de pronto, no sé, se me ocurre, en natación, a estudiar música, ¿no? Y claro, usted lo hace con el afán de mantener la mente ocupada del muchacho, pero posiblemente usted lo haya puesto en algo que a él no le gusta, posiblemente. Pero sin embargo, diríamos que bajo su entusiasmo y el poco o nada de interés que tenga el niño, digamos que se involucra en el asunto. Y puede ser que con la perseverancia, que con la insistencia, que con la práctica constante le pueda llegar a gustar de pronto algún tipo de deporte o algún tipo de instrumento musical. Yo sí he escuchado a más de uno decir, hermano, a mí esto no me gustaba. Yo he escuchado, pero no sé, mi mamá me insistió, mi mamá así me lo puso ahí delante de los ojos. Y no sé, pero de a poco comencé a encontrarle cariño a esto, me comenzó a gustar y hasta que, no, la verdad, hoy por hoy es algo que yo me deleito hacer. Entonces, esto como obviamente para citar ejemplos nada más, ¿no? Pero ya llevándolo propiamente al mensaje de esta noche, que es la resistencia en medio de las pruebas. Mi amado, Dios dice en su palabra que cuando uno está sometido a pruebas, tiene como fruto el poder mantener, mi amado hermano, en nosotros esa durabilidad. De hecho, las pruebas, si tú me lo preguntas a mí, yo creo que muchos comparten este criterio conmigo, las pruebas nos hacen más fuertes. Así como a veces yo escucho ya en un indicio negativo, hermano, a mí el fracaso me hizo ser más duro de corazón. A veces puede pasar en una relación sentimental.
Yo por eso de aquí en adelante yo a nadie le entrego el corazón. O sea, de eso no se trata. Las pruebas no se tratan de endurecer el corazón. Las pruebas se trata de que nuestro corazón, mi amado, se impregne más de Dios. Que nuestro corazón se afiance más en el Señor. De eso se tratan las pruebas. No de que el corazón se haga duro, sino de que el corazón se haga más dependiente de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Ahora, cuando vamos terminando de leer estos primeros versículos, en el versículo número 4 dice: y la constancia debe llevar al feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Verso 5. Si a alguno de ustedes le falta, más adelante dirá allí, si le falta sabiduría, pues pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Eso, vuelvo y repito, en Santiago capítulo 1. ¿Sí? Ahora, es necesario, mis amados hermanos, voy a volver otra vez a la versión propiamente de la Reina Valera del 60. Es necesario considerar que cuando Dios nos habla de ser resistentes, mi amado, no es que nos está pidiendo algo imposible. Yo sé, mi amado, que nuestro cuerpo es débil. Jesús lo reconoció ahí en el huerto de los olivos, cuando sus discípulos, por mucha buena gana que ellos pusieron a la hora de tratar de mantenerse con el Señor en oración, a cada ida del Señor a verlos, los encontraba, dice la Escritura, dormidos. Sí, los encontraba dormidos. Mi querido hermano, pero sin embargo, cuando vamos ya bajo el plano propio de una aspiración espiritual, mi amado, no hay cosa mejor, no hay cosa más placentera que poder entender ahora que las pruebas nos ayudan a ser dependientes de Dios. Sí, considere esto, las pruebas nos ayudan a ser dependientes de Dios. Cuando uno va al versículo número 13, ¿sí? 13 del capítulo primero de Santiago, dice el Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esto es importante, mi amado, en Dios establecer. A veces, cuando las crisis vienen, siempre buscamos culpables. Yo y usted creo que es más que enterado a través de noticias, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de todas las redes sociales. Por todo esto que ha pasado o que está pasando en el mundo, la gente quiere cortar cabezas. ¿Sí? Le echamos la culpa a los chinitos, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa al presidente, le echamos la culpa a los habitantes. Queremos buscar un responsable. Cuando las pruebas vienen, cuando las situaciones caóticas llegan a nuestra vida, siempre queremos, llamado, encontrar un responsable, pero claro, siempre ese responsable será alguien más, menos yo. Y aquí, mi amado, en el versículo número 13, lo que Dios nos está diciendo en este momento es que tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, así hasta cierto punto puedas encontrar algo de lógica en que, ese mal se gestó es por esto y por aquello. Puede ser, pero quien es menos culpable de toda esta situación es Dios. Tú dirás, pero Dios permitió esto. Sí, yo esto creo que yo ya lo anuncié o se predicó en otro momento. Dios tiene todo bajo su soberana voluntad. Pero el hecho de que Dios tenga todo bajo su voluntad no significa que Él, mi amado hermano, esté complacido de lo que el hombre, sí, penosamente, en su libre albedrío, en su libre voluntad, sí, él no interviene en cuanto a lo que el hombre ha sembrado. Todo lo que el hombre, dice la Biblia, siembra, eso también cosecha. ¿Sí? Yo siembro discordia, si yo siembro egoísmo, siembro rencor, mi amado, no le puedo decir mañana, si en mi hogar hay un divorcio, no, hablar, mi amado hermano, de que Dios permitió el divorcio.
El hombre sembró eso. Ahora, cuando hablamos de pruebas o de tentaciones, tenemos de dejar a Dios fuera de la ecuación, en el sentido de que Él no es el responsable de aquello. Que Dios permite las cosas, sí, claro. Que ni una hoja de un árbol que se mueva si no es con su poder. Y es la verdad. Pero cuando Él lo permite, amado hermano, Él lo permite obviamente porque primeramente sabe que el hombre como tal provoca la gran mayoría de sus propios males. Y cuando Dios está involucrado, y aquí vamos en un aspecto muy esencial, en alguna situación, ojo, que no implique de mi debilidad, mi amado, Dios sabe, ¿sí?, el por qué lo hace, porque sabrá que pulirá, ¿sí?, pulirá todo aquello que haga mi mejor desenvolvimiento, mi crecimiento, mi prosperidad espiritual. Lo que eso nunca va a permitir es que Él, sabiendo mi debilidad, ¿sí?, permita, mi amado hermano, que usarla para que yo pueda caer. Porque de eso no se encarga Dios. De eso sí se encarga mi propia carne, en gestarlo, en fomentarlo. Así como el mundo usa lo suyo para ir en contra de mí, mi carne también usa lo suyo, mi concupiscencia usa lo suyo para, sí, esclavizarme. Y claro, Satanás usa el mundo y Satanás usa mis concupiscencias. En cuyo caso, si bien es cierto Dios las reconoce todas, mi amado hermano, Él no es el responsable de mi caída, por ejemplo, en una concupiscencia. Al contrario, cuando uno va a la Escritura, la Biblia sí me dirá que juntamente con la prueba, el Señor me dará la salida. Yo quiero, mi querido hermano, que usted pueda reconocer a través de la palabra de nuestro Dios. Y venga conmigo, por favor. Allá quisiera ver en este momento de pronto lo que el Espíritu Santo también nos hace, mi amado hermano, o nos da como respaldo bíblico para ver qué tan involucrado Dios está conmigo en mis aflicciones y de qué manera Dios aporta con mi resistencia. Y Él sabe hasta dónde yo puedo dar. ¿Sí? Él sabe hasta dónde, digamos, mi metal puede resistir el peso. En 1 Corintios, capítulo número 10, verso 13, mira lo que dice el Espíritu Santo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, todo lo que te llegase a pasar, tranquilo. Otro ya la vivió en un determinado momento. U otro ya lo padeció en un determinado lugar. Dice la Biblia, pero fiel es Dios, que no, mira, Él más bien será un contingente a tu lado, a tu favor. Dice allí, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Mi amado, muchos se preguntan hoy por hoy, pero ¿por qué Dios permitió esto aquí en mi vida? Muchos inclusive podrían llegar a rebelarse contra Dios y decir, Señor, pero ¿por qué te llevaste eso? ¿Por qué hiciste esto? Tú no sabías que yo no estaba listo, no estaba preparado. De pronto, si perdiste un ser amado, no estaba preparado para perder a un padre, no estaba preparado para perder a un hijo, no estaba preparado para esto o para aquello. Mi amado hermano, ¿qué dice Dios? Tienes que creerle a Dios. Dice la Escritura, versículo número 3 estamos del capítulo 1 de Corintios capítulo 10. Él dice, no os dejaré ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Con qué objetivo? Para que podáis soportar. Esto, mi amado, es muy favorable de parte de nuestro Dios. Tú debes de entender, mi querido hermano y aún amigo que me estás escuchando, de que las cosas que nos pueden llegar a pasar en la vida, a veces, como le mencionaba, tú queriendo hallar un culpable y a veces no entendiendo lo que Dios permite o no permite en tu vida, le imputas a Él muchas veces la responsabilidad.
Y eso, en vez de acercarte a Dios, te aleja. Porque haces ver o te das una idea de que Dios es malo. De que Dios es un ser, como muchos dicen por allí, es un ser que vive en el cielo y que está con una lupa, ¿sí?, alumbrando al hombre con los rayos del sol para ver a cuántos puede quemar. Y no es así. Mi amado hermano, nunca fue la intención de Dios que el hombre sufriera. Eso tú tienes que entenderlo muy bien en claro en tu mente y en tu corazón. La intención de poner Dios al hombre en su creación fue para traer gloria, para traerle honra, para poderlo bendecir y aún, sí, otorgarle la vida eterna. Pero también debemos de reconocer que el hombre, amado, fue ajeno a esa voluntad divina y desobedeció porque quiso. Pero muchos dirán, pero Dios les puso esa prueba de ese árbol con ese fruto allí. ¿Pero por qué lo hizo? Mi amado, tú tienes que entender de que al Dios poner parámetros, tú también lo haces en casa, y tú no podrías decir, ay hermano, yo no lo hago para que mi hijo las irrumpa, lo hago simplemente para que haya un orden. ¿Sí? Y esto es importante, mis amados, que usted de alguna forma ve a Dios como un Dios paterno. Dios no puso en el huerto, mi querido hermano, obviamente, digamos así, una trampita, una trampa para que el hombre cayera. No, mi amado, Dios lo único que hizo fue parametrizar, ¿sí?, dentro del huerto al hombre para poder establecer obediencia. Tú tienes que entender esto. No confundas en el parámetro que Dios puso en el huerto del Edén para enseñar obediencia, porque tú también lo haces en casa. Y no lo haces, yo no creo, mi amado hermano, que tú, por ejemplo, como la otra vez decíamos en uno de los cultos, cuando obviamente nos estamos congregando, decíamos, mira, tú tienes que ver como que dejes en casa una refrigeradora absolutamente llena, con toda provisión imaginable. No sé, ponle allí helado, ponle allí chorizo, ponle allí jugo, cola, quesos, mortadela, ponle yogur, ponle lo que tú quieras allí. Todo, llénala de todo lo que tú sabes que a tus hijos y a tu familia les encanta. Ponle allí. Y luego posiblemente cuando tú vayas de salida, no sé, tú tengas allí reservada, se me ocurre, tengas reservado para ti, bueno, para los que son dulceros, de pronto una pequeña porción en una tarrinita o en un vasito plástico, de pronto de una gelatina. Y tú pones el parámetro. Posiblemente antes de salir le dices a toda la familia, hey muchachos, o mi amor, a tu esposa, miren, la refri está llena, pueden comer lo que ustedes quieran. Pero ¿saben qué? No toquen esa gelatina. Esa me la voy a comer yo cuando venga del trabajo. Punto. La pregunta es, ¿con qué intención le diste el parámetro? ¿Con qué intención lo hiciste? ¿A comerse? ¿Para eso? No fue para eso. Simplemente para que haya de parte de los tuyos la consideración hacia ti. Eso fue todo. Eso fue lo que Dios hizo en el huerto del Edén. Dios no le puso una trampa al hombre. Mi amado, la Biblia dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén y lo puso justamente. ¿Qué significa para aquellos que ya lo saben? ¿Qué significa el término Edén? ¿Acaso no era, mi amado hermano, delicia? Un lugar deleitoso, y le puso de todo, de todo. O sea, no podemos ver a Dios en un despropósito, mi amado hermano, porque Dios puso al hombre dentro de esa refrigeradora y te dijo, mira, cómete todo lo que tú quieras. Prueba todo lo que tú quieras, pero por favor, te suplico, déjame ese vasito allí. Dame la satisfacción de que cuando yo venga a poder ver ese vaso intacto. Pero no lo hizo como un padre, no lo hace con decir, ay, espero que se lo coman para meterles palo. Esa nunca es la intención de un padre. Mi amado, pero el hombre, en su afán y en su inclinación, le dio más valor, obviamente, bueno, no es mi intención enseñar el Génesis, pero le dio más valor al susurro de una incitación
para irse en contra de aquella única disposición que Dios le había puesto. Y claro, el desenlace ya todos lo conocemos. Amado, Dios no se goza cuando cae un hijo suyo o cuando tira la toalla aquel que se cansó de pelear, se cansó de esperar en ese auxilio divino. La Biblia dice que Él no va a permitir que tus fuerzas se acaben sin dejar antes una puerta abierta donde tú puedas salir y decir: Señor, gracias, porque tú sabes que ya no aguantaba. Por eso es que en 1 Corintios 10, como te lo he leído, verso 13, ¿qué te dice el Señor? Ya de la parte media para el final, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportarlo. Volviendo, mis amados hermanos, obviamente al texto de Santiago, allá en el capítulo número primero, ¿qué podríamos entender, mis amados hermanos? Dios desea hijos valientes. Ya que en el versículo número 12 dice que somos bienaventurados cuando pasamos por estas pruebas victoriosos. Avanzando en la lectura, mi amado, en el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga, es decir, esto no se trata de decirlo, sino de albergarlo en el corazón. No digas ahí en tu corazón que eso Dios es el responsable. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y por una sencilla razón: porque Dios es santo. No hay concupiscencias, en nosotros sí. En Dios no hay debilidades carnales, en nosotros sí. Y dice la Escritura, como Él no puede ser tentado por el mal, es evidente. Si Él no puede ser tentado, ¿cómo puede Él prestarse para la tentación? De eso se encarga el diablo, de eso se encarga el mundo, de eso se encarga mi propia carnalidad. De ahí que el apóstol Pablo decía: oh miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, hablando de su carne, eso hago. ¿Quién podrá librarme, decía Pablo, de este cuerpo de muerte? Era un conflicto, era una lucha. Pero claro, él sabía que esa lucha y ese conflicto, si llegaba a feliz término, es decir, si lo vencía, si permanecía fiel, si traería consigo una gran bendición. De allí que cuando vamos al versículo si volvemos por favor, al capítulo 1 de Santiago, versículo número 14, ¿qué nos dice el Señor? Si tú eres tentado, y mira que te he dado esa separación de manera inicial, entre la diferencia entre una tentación y una prueba. Cuidado, confunde las cosas. Como te digo, tentación tiene que ver con lo que a tu carne o a tu deseo desordenado de la carne te inclinas. Y prueba es aquello que no está ligado a tu concupiscencia, sino que está ligado a circunstancias que se pueden dar dentro de tu casa o fuera de tu casa, pero que te afecten de manera directa. Y ahí dirá el Señor, versículo 14, sino que cada uno es tentado. Y va primero con el conflicto interno. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, ¿cuándo algo me atrae? Sencillo, cuando yo le doy rienda suelta. No necesariamente quiero hablar del órgano de la visión, pero sí cuando le doy la oportunidad que mis sentidos, porque ahí es donde va el texto, cuando mis sentidos como que se ensañan con algo. ¿Sí? Cuando mis sentidos de alguna manera ya no miran otra cosa. A veces los varones tenemos esto, ¿no? De que miramos algo y dices: ay, me lo voy a comprar. No es que... Y a veces hay otras necesidades en casa. Inclusive cuando tú lo compartes con tu esposa, le dices: oye, pero cuidadito con andar, mira que yo ya te conozco, le dicen a uno, yo ya te conozco, cuidado con comprar esto, yo ya sé por dónde tú vas. No, tranquila, pero internamente estás, es que apenas cobro lo compro. Entonces, ¿por dónde entró esa atracción? ¿Por dónde entró justamente esa inclinación? Por tus sentidos. Porque a veces entra por los ojos, a veces entra por las orejas, ¿sí? Mi querido hermano, y allí es donde Dios te dice: oye, si tú, luego de dar albergue en tu corazón a una concupiscencia, ves obviamente el fracaso, porque a la larga, allá es donde termina todo, ¿sí?
Cuando uno no sabe en Dios, mi amado, rechazar, en este caso las tentaciones, y mucho menos cuando uno no sabe en Dios batallar este tipo de males y pierde, entonces hay pérdida. Y ya cuando hay pérdida, hay obviamente ya un mal ya prácticamente allí establecido, entonces luego son las quejas, son las lágrimas, son los arrepentimientos, ahí son los golpes de pecho, las acusaciones, ay, perdón, es verdad, hice esto, hice lo otro, pero ahora ya nunca más, ya nunca más. Amado, y a veces esto se hace un círculo. Y es allí donde el Señor nos está diciendo en esta preciosa noche, ¿sí? Ahora en el versículo número 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Eso sí, tanto en la prueba como en la concupiscencia, si ambas no son en Dios, debidamente resistidas, conducen a lo mismo. Conducen a lo mismo. Una concupiscencia no superada producirá muerte. Una prueba no superada producirá muerte. ¿Por qué? Porque cuando se habla de pruebas no superadas, ya no considerando lo que pasa en mí, sino lo que puede pasar posiblemente fuera de mi entorno. Un ejemplo, vamos a suponer que hay un despido, ¿no? Hoy por hoy que creo que mucho pinta para allá este escenario, sobre todo de esta pandemia que va a provocar ese daño colateral. Por ejemplo, cuando hay un despido, si tú no superas o no sabes manejar un despido, mi amado hermano, puedes terminar renegando de Dios. Tú puedes terminar echándole inclusive la culpa a Dios. Hasta puedes llegar a pensar y decir, como Dios no me guardó mi trabajo, entonces ahora yo nunca más voy a la iglesia. Mira, y lo que debió haber sido una prueba considerada como un escalón para subir, mi amado, se hizo más bien un hueco para caer. Y lo que antes sentí por ese lado, ni siquiera había el más mínimo pensamiento de ofender a Dios, hoy por hoy se te hace, sí, un valle de sombra y de muerte. Por eso es que el Señor dice que luego ya de que todo esto se concibe, termina dando a luz pecado. Llamado, y el pecado, obviamente, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cómo remedia o cómo quiere Dios que tú soportes o resistas las pruebas? En el verso 16, lo primero que Dios te dice es, amados hermanos míos, no erréis. En otras versiones dice, no te confundas. Es decir, aclara tu mente, aclara tus pensamientos. Dios nos ha dado la capacidad de poder, mi amado hermano, usar este precioso elemento que es nuestro conocimiento. Y mucho más si en esa mente se alberga el conocimiento de Dios. Nunca trates de razonar, mi amado hermano, si a veces las situaciones más duras, más ásperas o más contradictorias, porque si tú quieres razonarlas, te vas posiblemente a decepcionar solamente entendiendo de que no tienen ni pie ni cabeza. Tú tienes que ver las dificultades o las pruebas o las situaciones como oportunidades. Es la única forma en la que tú mismo te puedes alentar, te puedes de alguna manera inspirar a seguir luchando. Míralo como una oportunidad, mi amado hermano. ¿Sí? Míralo como una situación por la cual tú puedas decir, hermano, esta situación se me ha presentado, no tengo dinero, pero aún así, sin tener los beneficios que quisiera, aún así la familia se ha unido más. Mira que en la gran mayoría, yo que doy consejería a matrimonio, a veces las riñas y las peleas son porque en los hogares se discute y hasta se separan por falta de dinero. Se separan por falta de dinero. Mi amado, cuando debería de ser un motivo para unificar esfuerzos, para poder establecer posiblemente estrategias, no. Lo hacen simplemente para reclamaciones, para peleas, para riñas, y cuando dicen, no, ¿sabes qué? Si esto va a ser aquí, mejor entonces yo anda por tu lado que yo me voy por el mío. Mira, y una prueba terminó en una ruptura de un matrimonio. Y de pronto niños allí, mi amado, se ven de la noche a la mañana
sin padre y sin madre, se ven huérfanos en el sentido propio de que ya no está ese ser que debería ser el complemento en un hogar. Mi amado, por eso es que el Señor nos dice como primera premisa para poder resistir, es que no debemos de errar. El término errar ahí significa no pierdas el blanco. Cuando se hablaba de errar, errar es un sinónimo de pecado. Ese término se origina en los tiempos, diríamos, de los tiempos arcaicos, cuando los flecheros tomaban de su aljaba y apuntando al blanco, al disparar, la flecha no daba obviamente en el punto central. A eso se le llamaba errar. Y de allí se estableció en raíz ya hebrea como el término de pecado. Pecado podría decirse que es no dar, ¿sí?, o errar al blanco. Y Dios no quiere, mi amado hermano, que tú apuntes a otro lado que no sea donde Dios te dice que tienes que apuntar. Porque si te equivocas y no das en el blanco donde Dios quiere que tú des, mi amado, vas a terminar decepcionándote de Dios. O vas a terminar decepcionándote de la vida. O vas a terminar decepcionándote de ti mismo. Y eso es lo que quiere Satanás. Que te decepciones de Dios, que te decepciones de lo que Dios te da y que te decepciones de ti mismo. Y claro, ya sumergido en ese colapso emocional, eres un bocadillo para el enemigo. Te devorará. Y tú sin resistencia alguna, amado, caerás. Y Dios no anhela eso. Más bien dice el Señor que tú reconozcas lo siguiente en el verso 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Eso es como que en Dios te dice, mírame como lo que verdaderamente soy, no como lo que la gente dice que soy. Porque hay quienes se prestan los sentidos para escuchar al diablo mismo. Y mira que a veces, y cuando digo esto de que prestan sus oídos, a veces esto puede venir aún hasta del propio hogar. No que en tu hogar esté el diablo metido, pero a veces sí usa Satanás la boca de tus seres queridos, ¿sí?, para desanimarte. Porque posiblemente tú estás en Dios hoy, por ejemplo, escuchando esta enseñanza, tú dirás, hermano, tranquilo, yo ya sé cómo tengo que manejarme, mañana la situación la voy en Dios, sí, la voy a ver con otros ojos. Pero, oh sorpresa, amanece y aún la persona que amaneció al lado tuyo te diga, mejor no vayas porque a la verdad vas a perder. Un ejemplo, ¿no?, de cualquier situación. Y esa palabrita, amado, te tiró abajo toda tu confianza en Dios. ¿Y para qué vas a ir si igual no te va a salir? ¿O no te van a dar aquello? Hay otros que te pueden decir hasta con eslogan. Vas a ir por lana, te pueden gritar desde la puerta y tú saliendo supuestamente a buscar en Dios su bendición. Vas a ir por lana, pero vas a venir trasquilado. Y cualquier amado hermano, si no está en Dios firme, apuntando al blanco, va a errar, y errado, entonces colapsamos. Bien dice la Escritura que todo lo que no proviene de fe es pecado. Es clarísimo en ese sentido. Por eso que la vida de un creyente debe de ser una vida de fe, una vida de confianza absoluta en Dios. Y cuando lo hacemos así, no nos vamos a equivocar, no vamos a errar el blanco. Y termino, mi amado, cuando el Señor nos dice en el versículo número 17, dice, en el cual no hay mudanza, y esto es importante, en el cual no hay mudanza. ¿Y qué más dice el Señor allí? ¿Lo puedes leer, por favor? ¿Qué te dice? Ni sombra de ¿qué? Ni sombra de variación, mi amado hermano. Yo quisiera complementar ese texto con lo que mencionó también, mi amado hermano, la Escritura con respecto a la inmutabilidad de Dios. ¿Sí? Dios, mi amado hermano, es inmutable. ¿Qué es esto? Dios no cambia. Dios, mi querido hermano, Dios no cambia. El hombre cambia en su manera de pensar, cambia en su manera de ser, cambia posiblemente en su forma de poder manifestarse, pero Dios, mi amado hermano, Dios no cambia. Dice Malaquías capítulo 3,
verso número 6, porque yo Jehová no cambio, dice allí. Porque yo Jehová no cambio. Tú puedes cambiar. Como te lo mencioné, tú hoy puedes decirle a tu hijo, tranquilo mi amor que yo mañana lo saco al parque. Llega mañana, se presentó una urgencia, uy papito, que pasado mañana mejor. Y cambias de parecer. Claro, diremos respaldado por esa circunstancia. Pero Dios no. A Dios no lo hace cambiar la circunstancia. Dios mantiene su fidelidad. Por eso es que Dios quiere que tú también mantengas tu resistencia. Dios quiere que tú mantengas tu estabilidad. Pero eso solamente lo vas a poder lograr cuando tú comienzas a llenarte de la palabra de Dios. La palabra de tu Dios es la que te va a dar la firmeza. No tus emociones. Tus emociones son variables, mi amado amigo y hermano. Son muy variables. Hoy si llueve te deprimes. Si hace sol puede ser que te decepcione. Pero si el día está bonito y fresco, cobras ánimo. O sea, aún tu forma de ser variará en función de cómo está el clima. Si lo paso al plano deportivo, si el equipo gana, soy feliz. Si el equipo pierde, me marchito. Mira qué tan variables somos. La Biblia dice con respecto al estado del hombre que más que cualquier otra cosa es engañoso su corazón. Engañoso más que cualquier cosa es el corazón del hombre. Hoy puede decir sí y al segundo más tarde puede decir no. Porque posiblemente lo pensó mejor y dijo, no, mejor no. Jefe, ¿puedo irme? Sí, vaya nomás, Gutiérrez. 5 segundos más tarde, ya me voy, jefe. No, es cierto que me olvidé. No te vayas. Y yo, pero si usted me dijo, sí, pero lo pensé mejor. Mira, imagínate que Dios fuera como nosotros. Que el Señor te diga, sí, yo te voy a sanar. Y cuando ya estoy, Señor, ya la sanidad en este momento. Ah, no, mejor no. Que se muera nomás. Uy, mi amado, gracias a nuestro Dios. Él permanece, como te lo dije, fiel. Él no cambia. Recuerda ese precioso texto que estamos obviamente en esta preciosa noche viendo, que decía Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Y terminará diciendo el texto, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Justamente ¿por qué? Porque él hablaba de su misericordia. Su misericordia viene desde antes, desde hoy y hasta siempre. Y por esas misericordias de Dios no hay, mi amado hermano, mudanza alguna. Él es inmutable, Él no cambia. Mi amado, terminando con el versículo número 18 dice, Él de su voluntad, del capítulo 1 de Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer, y aquí está el fundamento que te lo he venido diciendo. ¿De dónde? Dice aquí, por la palabra de verdad, para que seamos primicias, lo primero dentro de su creación, de sus criaturas. Mi amado, ¿cuál es hoy la enseñanza? Creo que ha estado muy explícita allí. Debemos de resistir. Sea por prueba o sea por tentación, un creyente debe de ser resistente. Entendiendo esto, que esa resistencia no va a sobrepasar tus límites. Ya hemos leído que Dios juntamente con la tentación o la prueba, ¿qué nos da? La salida. Si esta situación tiene mucho tiempo contigo, porque hay muchas personas que dirán, hermano, pero yo con esta prueba, porque a veces el matrimonio puede ser una prueba, cuando uno no toma la decisión de allegarse a alguien para formar un hogar. A veces un empleo puede ser una prueba. A veces un hijo que entra en vicios puede ser una prueba. Y son pruebas que a veces duran años. Y alguien podría decir, hermano, yo ya no soporto. Hermano, yo ya no aguanto. Hermano, yo ya tiré la toalla. Yo he escuchado muchas veces, hermano, yo con este hombre, yo ya tiré la toalla. O con este matrimonio, yo ya no doy más. Hermano, hoy Dios te dice, hoy más que nunca. Hay quienes posiblemente estos días de cuarentena ya están, pero como se suele decir, están como diablo en botella, que ya no se hallan, ya no aguantan.
Hay quienes que con la enfermedad están pidiendo la muerte, están pidiendo que ya el Señor se los lleve. Mi amado, hoy Dios te dice, hoy el Señor te dice, resiste. Resiste, porque lo que te he permitido pasar, tú lo puedes soportar. ¿Sabes qué deberías de pedirle en medio de las pruebas al Señor? Es resistencia. Jesús lo dijo, no pido, orando por sus discípulos, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal en el mundo. Sería fácil para Dios sacarnos de en medio de la situación, de la crisis. Pero, ¿eso qué implicaría? Amado hermano, que tendría un pueblo débil, que tendría hijos, digo yo, que no son esforzados, tendría manclenques espirituales. Y Dios no anhela eso de nosotros. Dios anhela que usted y yo tengamos su carácter, que tengamos su paciencia, que podamos, mi amado hermano, cultivar en nosotros resistencia. Dios se goza, mi amado hermano, en medio, sí, de un pueblo que le es fiel, de un pueblo que está perseverando y que lucha porque sabe que hoy por hoy todo esfuerzo mañana será, porque eso sí debes de entenderlo bíblicamente, mañana será el tiempo de tu reposo. El Señor lo dirá un poquito aún, un poquito. Y el que vendrá, o el que viene, vendrá. Resistid un poquito, amado hermano. Recuerda esto, que el tiempo humano, el tiempo terrenal, mi amado, es muy pequeño comparado con el tiempo de la eternidad. Aquí vivimos, de buena ley te lo digo, 50, 60, 70, 80 los más robustos. Más de eso ya es gracia nada más. Pero, mi amado, ese pequeño tiempo de años, entre comillas digo esto, porque la Biblia dice que la vida del hombre es como la flor de un día. Es como la neblina, mi amado hermano, que un momento está y otro ya no está. Mi amado, no se compara en nada con la eternidad. No, o sea, no hay un punto ni siquiera de referencia. ¿Cómo comparar 80 años con eternidad? No hay. Es como tratar de comparar un grano de arena con el universo en cuanto a su espacio que ocupa. No hay, así es, no hay punto de referencia. La vida del hombre es como un granito de arena. Pero la eternidad que te espera, el reposo, la tranquilidad, mi amado, que vas a tener, no hay cómo compararla. Y Dios eso es lo que quiere. Que su pueblo aprenda en este granito de arena a ser fiel. Y que aprenda a depender de Él. Para que cuando venga la gloria que se va a manifestar, porque va a hacer esto así, porque Dios lo ha prometido y Él no cambia. Amado, cuando llegue el galardón, tú puedas decir, lo que yo viví, o lo que yo experimenté, o lo que yo sufrí, o lo que yo soporté, no es nada comparable, dirá el texto bíblico, con la gloria venidera que tendremos en Cristo Jesús. Hasta allí, mi amado, la meditación de la palabra. Vamos a pasar en este momento a una oración final y tendremos de manera inmediata las oraciones por las necesidades, sí, del pueblo del Señor. Recuerda también darnos a conocer, como ya lo hemos dicho, los testimonios. No te olvides de aquello. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente, mi Dios, por esa oportunidad de gracia que tú día a día derramas sobre nuestras vidas. Señor, en cada noche siempre nos das un texto que nos invita a luchar, que nos invita a depender, que nos invita a resistir, que nos invita a ser valientes, que nos invita, oh Dios, Padre, a ser mejores hijos tuyos. ¿Por qué será, Señor? ¿Acaso no lo es porque hoy más que nunca lo necesitamos? ¿No será acaso porque hoy más que nunca, Señor, sabes que lo que se desencadenará en el futuro amerita de que estemos preparados?
y no deseas, oh Dios, que hayan caídos por falta de un apremio, por falta de, Señor amado, de una previsión. Hay dichos humanos que son muy ajustados a estas realidades. Hay quienes pueden llegar a decir que guerra avisada no mata soldados, no mata gente. Pero la intención tuya, Señor, no es de decir de que vamos a caminar que a la verdad podría considerarse así, que nuestra vida es como vivir en un campo minado. Pero tú hoy lo que nos dices es, aprende a caminar en medio de las minas sin toparlas. Y yo tengo un detector para esas crisis. Y ese es el Espíritu Santo. Si Él está conmigo, no importa la crisis, no importa el tamaño de la bomba. De primer plano, Él me llevará por la ruta segura. De segundo, si llegase a explotar, mi Dios, y me llegase a herir, Señor, tú me curarás. Tú me sanarás. Y si llegase a morir, tú me levantarás de entre el polvo de la tierra. Siempre, confiando en ti, seré ganador. Sea el escenario que sea. Siempre seré ganador. ¿Por qué? Porque el ganador está conmigo, tú. Gracias, Señor. Porque estas palabras me alientan y me dan fuerzas para seguir luchando. Y Dios, me pongo en tus manos y como la oración modelo que tú dijiste, Señor, líbrame de las tentaciones y de las pruebas, ayúdame a pasarlas en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, tenemos en esta noche peticiones de oración. Me alegro muchísimo porque al momento tenemos, y yo sé que aparte tenemos 70 personas, veo que están conectadas. Y más allá de eso, entiendo también que hay tras de cada persona que está conectada, me imagino que habrán familias también viéndonos, compartiendo estos tiempos. Y yo creo que Dios va a derramar bendición especial sobre esas familias que han tomado estos devocionales nocturnos como tiempos de alimentarse, tiempos de poder en Dios restaurarse, de poder escuchar buenas nuevas. Sí, porque cuando uno prende el noticiero, a la verdad que uno termina, sí, a veces decepcionado de ver cómo aún en medio de estas dificultades la gente se aprovecha y trata de sacar beneficio. Nuestro Dios no hace eso. Nuestro Dios, amado hermano, siempre aún en medio de la maldad derrama sobreabundante gracia. Y eso es lo que hace a Dios único. Nuestra hermana América Ceballos pide oración, dice, por ella y por su familia. José Salgado pide que oremos por la suegra de su hijo, quien está hospitalizada desde el día, dice allí, sábado, y todavía no le dan referencias, ¿sí? Con respecto a cómo está su estado de salud. Alejandro Mazzini pide también oración, dice aquí, para que el Señor fortalezca a la familia Mena Yepes, ¿sí? Ante el fallecimiento de la pastora, ¿sí? Ramonita de Mena, quien obviamente fue ya sepultada el día de hoy. Esto sí tuvimos, sí, a bien orar también ayer, y espero en Dios que mi pastor Enrique Mena, que lo conozco y también he tenido el privilegio de ir a la iglesia a predicar la palabra, espero en Dios que hoy más que nunca el Señor no solo le dé fuerzas, sino que también ponga al lado de él un personal que esté arrimando el hombro. Hoy más que nunca, familia y hermanos deben de estar presentes con su siervo. Nuestra hermana Jesús Minaya pide oración por su hogar y pide que derrame paz, ¿sí? en él. También solicita sabiduría para poder solucionar, ¿sí? los problemas que se presentan. Marisol Ortega pide oración y salvación juntamente con sanidad para la señora Azucena Navarro. Da gracias también a Dios por la recuperación de su hijo en cuanto a su salud, conociendo que Dios terminará la obra que ha empezado en su vida. Luis Baque pide por su familia, por protección.
También él pide por sus suegros, Medardo Marcillo y Teresa Figueroa, y por sus cuñadas. Matías Pincay también pide por salud y fortaleza por su familia. Nuestra hermana Rosario Vázquez pide por la salud de Roberto Vázquez, sí, su hermano, y por Margarita Vélez, esposa, quienes están con fiebre alta y con problemas de respiración. Nuestro hermano Alejandro Mazzini también quiere agradecer a Dios y a cada hermano que ha estado orando por su salud. Quiere dar gracias por las misericordias que le han sido concedidas, ya que se está restableciendo cada día. También, ¿sí?, anhela en Dios que sea Él terminando su obra, ¿sí?, en su cuerpo para la gloria de su nombre. Nuestra hermana Rosa Cruz da gracias a Dios, dice, por la vida de la hermana Pilar Polanco, quien estaba también ahora ya recuperándose de la operación de su rodilla, ya que le pusieron, sí, una prótesis. Continuemos orando, dice, por ella. Pide oración, sí, por nosotros, para que Dios nos proteja juntamente con nuestros hijos. Priscila Correa pide oración por su hija Romina, ¿sí?, Romina Tomalá, quien tiene dificultad para respirar. Pide también que el Señor la alcance con su misericordia a ella y a sus 2 hijos que están pequeños. María Guillén presenta una vez más ante el Señor la petición de oración por su hermano Olger Guillén, por salvación y por sanidad. También pide por las familias y vecinos y por sus abuelitos. Rómulo Solís pide por su salud. Tiene un fuerte dolor en su columna. Rocío también Ruiz pide oración y misericordia para la vida de Elena Ortiz. Nuestra hermana Laura Moreira, ¿no?, pide oración por un amigo llamado Fabián Salazar, ya que tiene el COVID-19. Está grave, dice, allí en la clínica. Nuestro hermano Moisés Daki da gracias a Dios y a los hermanos, ya que estuvieron orando por su papá. ¿Se acuerda que él tuvo una caída, me parece? ¿Sí? Dice que Gerardo Daki, quien ya está mejor en su salud. Mire cómo, sí, qué de bueno y grande es Dios. La oración al Señor cambia las cosas. También nuestro hermano pide para que Dios bendiga a la familia pastoral. ¿Sí? Sí, tenemos también allá más peticiones de oración. Yo también aprovecho este momento para poder dar gracias al Señor por la recuperación, ¿sí?, de mi madre. Agradezco a Dios. Ella ha estado en estos tiempos conmigo, juntamente con mi papá. Los dos, como ya creo que lo he manifestado, ellos son ancianos todos dos y los tengo aquí en casa. Gracias al Señor, Él me ha podido dar la provisión para poderle sustentar y para poder dar la debida, ¿sí?, asistencia en cuanto al tratamiento, obviamente con medicinas y todo lo demás. Le doy gracias a Dios porque veo el cambio, ¿sí?, en el cual Dios me los ha amparado, me los ha cubierto, y espero, Dios mediante, sí, que el día de mañana, que tendrán una segunda cita con el doctor, si pueda ya de otro índole, pues darle más bien vitaminas o cosas que él estime conveniente. Pero yo alabo a Cristo y le digo hoy a mi Dios, gracias. Gracias por el privilegio y la honra que me permite, ¿sí?, para poder dar ese testimonio en esta noche. Nuestro hermano Javier también en este momento, que está conectado, ¿sí?, pide oración por la familia Peso. Así que bendiciones a mi hermano Javier Peso. Tengo mucho tiempo que no lo veo. Sí, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que también guarde, sí, a su esposa y a sus hijos también. Que Dios los siga usando y que estas pruebas, sí, lo afirmen a él y a todos los que están en casa, para que el Señor los use rica y poderosamente. Bien, tenemos más oraciones en este momento. Si las hay, sí, damos paso a esta última recepción de peticiones y entramos a orar en esta noche. Nuestra hermana Vanessa Piloco pide por sanidad para su abuelita Margarita Bozada. También dice allí por su otra abuelita, para que los malestares que siente sean, sí, algo pasajero. ¿Sí? Y también pide oración Vanessa por su familia. Solange Martillo pide oración por el señor Sucre. ¿Sí? También pide oración por José Rivera y su esposa. Mariuxi Pérez pide oración para la salvación
y sanidad, ¿sí?, de su padre Vicente Pérez. Teresa Conforme pide oración por su familia. Bedoya Conforme. Danilo Suárez pide oración también por su familia, ¿sí?, es decir, Suárez Reinel. Y tenemos aquí a quien, bueno, apellido Moina. Carros Moina, sí. Acá tenemos también a Jordana Cárdenas, pide protección para su familia. Y, sí, la cual también está aquí. Bélgica Candelario pide por su cuñado José, ya que tiene fiebre. Y Joao Laguatasí también por fortaleza para, sí, para su familia, ¿sí? Joao Laguatasí también pide, ¿sí?, oración por fortaleza para Pablo Rosado, ¿sí? La madrugada de hoy falleció, y pide, dice aquí, por sus abuelitos Justina Gómez y Miguel Laguatasí, ¿sí?, y también por un vecino llamado Ángel Torres, que se encuentra también afectado, ¿sí? Bien, mis amados hermanos, también nuestra hermana Lorena Rivera pide por sanidad, por su mamá, para que la cubra el Señor. Sí, pide por ellos y por la pérdida también de su padre. Que el Señor llene todo vacío, ¿sí?, en la vida de nuestros queridos hermanos. Bien, mis amados, vamos en este momento ahora a inclinar nuestro rostro. Todos aquellos que han tenido en Dios males en sus cuerpos, o aquellos que están orando por los familiares o amigos, o aquellos que han perdido seres amados, seres queridos, y que han dejado un vacío tremendo en medio de esas familias. Hoy creo yo en Dios que solo Él, solamente Él, puede restaurar esas vidas. Así que hoy vamos a orar, hoy vamos a dedicarnos, como le había prometido, un precioso tiempo de clamor, y que juntamente con el Espíritu Santo, el que conoce todas las cosas, pueda, mi amado, ¿sí?, allegarse a cada fibra, a cada célula, Padre, de nuestro organismo, y comenzar en nosotros una regeneración, un cambio. Yo sé que nuestro Dios tiene el poder para hacerlo, pero también es bien cierto que necesitamos pedirle a Dios que nos dé fe, que nos dé fe para poder creer en esos milagros, fe para poder levantarnos de entre en medio de las dudas y decir: Señor, así el mundo entero me diga que no, si tú me dices sí, eso me basta. Eso me basta. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, mi Dios, en este tiempo, Padre, esta palabra que tú hoy me la pudiste, Señor amado, otorgar, hablándome acerca de que debo de ser resistente, perseverante. Yo creo que también lo debo de ser en la oración. Lo debo de ser en mi búsqueda, lo debo de ser en mi confianza hacia ti, Señor. Permíteme, Señor amado, tener la fe necesaria para poder, Señor amado, esperar en ti los milagros. La fe necesaria para poder creer, Señor amado, sin dudar, sin poner en cuestionamiento el tiempo posiblemente en el que tú quieras obrar en la vida de los que están enfermos. Mira cuánta gente todavía aún, Señor, está aquejada, Señor, de malestares. Quiero creer, mi Dios, que ya lo peor pasó. Y aún hasta por las noticias uno puede avisorar de que ya no hay, por lo menos a diario, esa gran cantidad de casos, sino que va en descenso. Y eso ya para mí es un motivo, Señor amado, de alegría. Al saber que ya hay menos contagiados, al saber que los decesos también ya van, Señor, también menorando cada día. Claro que me apena, mi Dios, al ver que todavía hay gente que posiblemente no supere. Pero, mi Dios, tú sabes el por qué has permitido muchas cosas. Yo no te quiero cuestionar, Señor, yo te quiero es agradecer. Yo de algo sí estoy seguro: si alguien parte de esta tierra, es porque estará mejor contigo que conmigo. Si un padre, una madre perdió un hijo, Señor, ese hijo va a un Padre mucho más excelso que cualquier hombre en la tierra. Va hacia ti, Señor. Recibirá de ti, del Padre de las luces, la bendición.
Señor, suplico por los enfermos. Tócalos, mi Dios. Toca ese dolor de columna. Toca, Señor amado, esa infección que provoca la fiebre. Señor, allégate, Padre. Allégate, Señor, en sanidad a aquellos que tienen esos dolores musculares. Ese dolor en esa rodilla, Señor amado, por ese implante. A los hermanos que están débiles y que sienten, Señor, Padre, que ya no pueden más. Mi Dios, fortalece. La Biblia dice que tú le das fuerza al que no tiene ninguna. Tú das, Señor amado, al que no tiene fuerza. Mira las finanzas de tu pueblo, Señor. Yo sé que están debilitadas, porque muchos de ellos no están, Padre, proveyendo, no están trabajando, no están produciendo, Señor, como antes. A muchos de ellos, Padre, sus fondos están llegando a sus límites, Padre. Pero ahí, como hoy tú lo dijiste en tu palabra, tú no nos darás, Señor amado, prueba que no podamos soportar. Tú no permitirás, Señor amado, Padre, que se quede totalmente vacía la vasija. Siempre habrá algo de aceite en ella. Siempre habrá, Padre, de parte tuya, algo que tú puedas usar para multiplicar. 5 panes, 3 peces fueron suficientes. Señor amado, usa lo que tenemos para tu gloria. Usa esas pequeñas fuerzas que tenemos, Señor, para no desmayar, Señor, en nosotros la oración. Usa en nosotros, Señor, de pronto ese poco arroz que tenemos allí, Señor, para multiplicarlo y seguir proveyendo alimento para el hogar. Usa esas pocas fuerzas, Señor, para animar los unos a los otros. Porque tú no dejarás caído para siempre el justo, Señor. Padre, usa esa poca medicina que queda para que sea suficiente, Señor amado, para que traigas salud, sanidad a los cuerpos enfermos. Usa este momento, este espacio, estas palabras, estas oraciones, Señor, como el aliciente suficiente para seguir, Señor, batallando en tu nombre. Oh Dios, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor, y condúcenos en medio del desierto, tal cual como lo hiciste con tu pueblo, que durante esos 40 años su ropa no se envejeció y que sus sandalias, Señor, nunca, Padre, sufrieron daño alguno. Tú perseveraste en ellos, Padre, tus bendiciones. Muchos de ellos fueron rebeldes y murieron en el desierto. Y a la nueva generación, Señor, le permitiste entrar en el reposo, en la conquista. Puede ser, oh Dios, que muchos hayan quedado atrás, caídos, adoloridos, pero nosotros no somos de los que damos un tiro de gracia, sino de los que, Padre, extendemos la mano y levantamos. Y junto con ellos, Señor, al hombro, Padre, pasaremos el periodo de la prueba, junto a ti, Señor. Ayúdanos a pasar, Señor, en victoria este tiempo. Ayúdanos a vencer, Espíritu Santo. Ayúdanos a mantenernos, Señor, Padre, sabiendo de que tú has prometido estar con nosotros cada día hasta el fin. Padre, pongo mi cuerpo, pongo el cuerpo de mi familia, pongo el cuerpo, Señor amado, de la iglesia, delante de tus manos, Señor, para que las virtudes sanadoras de Cristo recaigan con poder sobre nosotros. Pero también pongo, Padre, nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestras almas. También las pongo delante, Padre, de ti, para que tú, Señor, las ministres, para que tú las fortalezcas, Señor, las guardes y las cuides, porque en tu mano estamos seguros, Señor. Porque todo lo que el Padre te ha dado, Señor, tú no lo pierdes, sino que, Padre,
lo haces en tus manos una perla preciosa, Señor, que puedas mañana más tarde usar para tu grandeza y para tu gloria. Oh mi Dios, yo te doy gracias, Señor, porque todo lo que se me ha dicho se cumplirá, Señor. Todo lo que se me ha prometido vendrá, Señor. Todo lo que se me ha concedido en esa cruz se hará real en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hermanos en la fe, en la vida, Padre amado, de los habitantes de esta ciudad, Señor, en la vida, Padre amado, de cada individuo de este país, en las vidas del mundo entero. No me queda más, Señor, que darte gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu piedad. Gracias por tu presencia, Señor amado. A ti doy gloria. A ti doy honra. A ti doy, Señor amado, todo honor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, qué bueno es poder sentir de parte de Dios ese vacío en el alma que nos angustiaba y saber que ese peso dejó de ser nuestro y ahora es del Señor. Permítale ahora usted tomar el peso del Señor y póngalo sobre usted. Tome la cruz cada día y sígale. Él, mi amado hermano, será quien haga suave y ligera esa carga. Su carga y la mía son pesadas, por eso se las ponemos a Dios. Pero las cargas que Dios pone sobre nuestros hombros, esas cargas, ese peso que pone sobre nosotros, mi amado hermano, es un peso de gloria, es un peso de esperanza, es un peso, mi amado hermano, que lo único que hace es afirmar más y más nuestras vidas en la fe del Hijo de Dios. Siéntase orgulloso de ser cristiano. Siéntase valeroso de pasar por las pruebas. Siéntase en victoria. Que donde otros reniegan, usted alaba. Donde otros tiran la toalla, usted levanta bandera de victoria. Y lo hace porque sabe a quién le ha creído. Y reconoce que mayor es el que está con usted que el que está allá afuera en el mundo. Mi amado, mi querido hermano, mi amigo, gracias por en esta noche habernos sintonizado. Siga adelante, no claudique, no desmaye. Mi amado, Dios es el que da fuerzas al cansado. Por eso buscamos su presencia, porque cada día necesitamos de su alimento y de su presencia en nosotros. Siga adelante, pelee la buena batalla de la fe. Y recuerde que mañana la iglesia estará abierta 9:30 hasta las 11:30 para recibir de usted sus peticiones de oración, esos víveres que estamos tan deseosos de querer compartir. Tenemos, como le dije, ya tenemos arroz y atún, eso no lo traiga, pero sí necesitamos muchas más cosas. Mi amado, comparta, dé de gracia lo que de gracia Dios le dé. Y no se olvide también, esto sobre todo para nuestros hermanos, bueno, y los amigos que lo desean hacer, no se olvide de contribuir con sus ofrendas, con sus diezmos. Puede hacer depósitos directos, puede ir y llevar directamente también a la iglesia. Recuerde que la obra del Señor lo necesita también, porque hay obligaciones así como las que usted tiene en el hogar, también nosotros las tenemos en la iglesia, que deben de ser cubiertas. Ore, amado hermano, Dios se encargará de multiplicar y de bendecir, ya que Dios ha dicho en su palabra que Él ama al dador alegre, aquel que lo da no por tristeza ni mucho menos por necesidad, sino porque estima valiosa su relación con Dios. De mi parte, mi amado, que tenga un bonito descanso, un bonito sueño, que sus fuerzas puedan ser restauradas mientras usted allí, ese templo del Espíritu Santo, descansa. Dios lo pueda seguir ministrando, y si Dios así lo permite, nos vemos en la iglesia para algunos y para otros en la noche
en tiempos tan especiales como estos. Mi amado, Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que la fe en Cristo no puede menguar. Amén. Auméntala orando, leyendo su palabra, sí, y teniendo comunión los unos con los otros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.